nuestras aflicciones, Señor, con nuestros pecados, Señor, con nuestras cargas, Señor, con nuestras debilidades, Señor, para que tú toques, Señor, nuestra vida, Señor, con tu palabra, que el Espíritu Santo redarguya de justicia, de juicio, Señor, y de pecado. Y es por eso que confiamos en que tú harás la obra en aquellos que tienes preparados, Dios mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hay un pasaje en la Biblia que Jesús les dice, es en Lucas 6:46, del 46 al 48, no hace falta que lo busque, que Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Porque ahí queda implícita un poco la obediencia. La gente viene al Señor, piden consejería, el Señor, ¿qué tengo que hacer referente a este tema? Y todos venimos pidiendo esa consultatividad, como dicen por ahí, pidiéndole al Señor dirección sobre temas que son cruciales y que al no llevar una vida digna, una vida, ¿cómo decirte? Una vida de obediencia, nos ha traído consecuencias fatales a nuestra vida por la misma desobediencia. Entonces la gente, las multitudes venían a Jesús y les decía y les preguntaba. Entonces en este pasaje habla sobre ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí. Yo podría preguntar, ¿cuántos han ido a Él? ¿Hay alguien aquí que haya ido al Señor? Si has ido al Señor, entonces dice: y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Entonces la pregunta aquí que nos debemos hacer es: ¿por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? Porque si realmente queremos bendición para nuestra vida, tenemos que aprender a obedecer. Porque hemos sido desobedientes por naturaleza, éramos hijos de la ira, hijos de la desobediencia, hombres y mujeres que eran gobernados por el príncipe de la potestad del aire. Entonces, para donde soplaba el viento, para allí íbamos, porque era el maligno el que dirigía nuestras vidas. Pero gracias a Dios que en su misericordia, como dijo alguien antes por ahí, pues, y su gracia, hemos sido alcanzados por su amor. Y ya basta de ser desobedientes, porque la desobediencia trae en sí misma castigo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender a escuchar del Señor. Y si tú tienes dudas, si tienes preguntas, si tú realmente tienes un acercamiento al Señor, tienes que aprender a obedecer a su palabra. Es como el que va al médico y le dice: ¿sabe qué, doctor? Me duele por aquí. Y dice: bueno, usted tiene anginas, tómese esta medicación para que le vaya bien y sea usted sanado. Y luego resulta que sale y dice: no me gustó cómo me trató el doctor, pero me parece que no es ni doctor este. Y no tomas la medicación, pues obviamente la infección seguirá y te puede llevar incluso hasta la muerte. Lo mismo pasa en el Señor, hermano. Venimos al doctor de doctores, pedimos dirección, pedimos consulta, pedimos en oración que nos muestre, y luego resulta que cuando nos da la medicación, cuando nos da el antídoto, luego resulta que no le obedecemos. Entonces, hermanos, depende de nosotros de lo que estemos dispuestos a hacer. Bien, Números capítulo 20, versículo 6. Vamos a prestar atención a este pasaje, porque es súper interesante. Lo estuve escudriñando y en realidad aquí hay un enfoque que debemos de prestarle atención para no caer en lo que hizo Moisés y Aarón. Y dice así: y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Ahí
con una acentuación de como que había detrás de esas palabras una especie de enojo. ¿Os haremos salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis a esta congregación en la tierra que os he dado. Amén. Bueno, aquí había un conflicto. Esta era la segunda vez que estaban abucharando a los cabezas, a Aarón y a Moisés, que eran los que dirigían al pueblo que había salido de Egipto. Y estaba en una situación bastante conflictiva con el pueblo, porque el pueblo, en otro pasaje anterior, en Éxodo 17:1, habla de que el pueblo incluso querían apedrear a estos siervos de Dios. Moisés, cansado de toda la historia, de ver cómo el pueblo estaba pues en esa rebeldía contra Dios, en esa rebeldía contra aquellos que habían sido designados con una misión específica de guiar al pueblo a través del desierto hasta llevarlos a la tierra prometida. Pero era un pueblo rebelde de por sí. Enseguida entraban en queja, enseguida se volvían contra el mensaje que les daba el Señor, enseguida se volvían contra los siervos de Dios, y eran un pueblo de rebelde, hermano, de dura cerviz. Y llegó ese momento en el que el pueblo ya estaba cansado y llegaron allí, empezaron a quejarse, como muchas veces vemos que el pueblo se queja por diferentes motivos, pero en este caso el pueblo empezó a quejarse. Y dice en el versículo 6, entonces después de oír la queja del pueblo, se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué significa esto de postrarse sobre sus rostros? ¿Qué entendemos por eso? Lo que yo entiendo es que estos siervos fueron a pedir dirección al Señor. ¿Estás frustrado? ¿Estás enojado? ¿Hay algo que te indigna? ¿El pueblo está en rebeldía? Debemos de aprender a postrarnos y pedir dirección del Señor. Pero prestando mucha atención a lo que el Señor nos dice, porque no es el coleguita el que nos dice lo que tenemos que hacer, es el Señor. La gente va a las iglesias, llámese católica, evangélica, como quieran, y se postran sobre sus rostros y piden dirección sobre algún asunto. Todos vienen a pedir asuntos al Señor. Moisés y Aarón vinieron a pedir asuntos al Señor. Y entonces el Señor le da dirección. Dice que se postraron sobre su rostro y la gloria entonces de Jehová apareció sobre ellos. Qué bueno que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿qué ocurre allí? Viene la presencia de Dios. Yo estoy en medio de vosotros. Entonces Jesús no miente. Hemos invocado el nombre de Dios, hemos postrado nuestros rostros y hemos pedido a Dios algo. Hemos pedido salud, hemos pedido, no sé, dirección para guiar mi vida, hemos pedido algo al Señor. Y entonces cuando ellos se postran sobre sus rostros para hablar lo que estaba ocurriendo con el pueblo, la gloria de Jehová se presenta delante de ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: ah, bien, toma la vara, toma la autoridad, toma el gobierno que yo te he dado, toma la dirección que te he dado y reúna a la congregación tú y Aarón tu hermano. Y hablad a la peña, y aquí es importante señalar que les dijo hablad a la peña, porque luego Moisés en su enojo, en su prepotencia, pues hizo algo contrario a lo que Dios le había ordenado. Habíamos visto en otros cultos la desobediencia parcial de Saúl, la obediencia parcial de Saúl, que dijo que iba a hacerlo, pero luego lo hizo a la pinta de él o a la pinta de lo que el pueblo quería, pero no lo hizo a la pinta de lo que Dios le había dicho, y por lo tanto su reino fue desgarrado, quitado de él y dado a David. Entonces hay que tener cuidado cuando nosotros oramos, invocamos el nombre del Señor y pedimos dirección del Señor, porque luego el Señor nos va a decir, bueno, hazlo así. Qué triste cuando las autoridades designan un ministerio, designan un trabajo específico y hazlo así. Y va el otro y dice, no, es que a mí se me ocurrió ir por hacerlo asado.
Pero oye, yo no te he dicho que lo hagas así, yo te he dicho que lo hagas de esta forma. ¿Por qué lo has hecho de la otra manera? Y eso lo que hace es que mueve a rebeldía a la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Y es una cuestión de lógica. Es como si mandas a tu hijo a comprar, tráeme 1 kilo de cebolla y te trae 1 kilo de patata. ¿Y por qué has traído patata? Es que me pareció que la patata era mejor que la cebolla. Este cabro, ¡pa! Y le da su palmazo, ¿cierto? Aprende a obedecer. Lo mismo pasa con el Señor, hermano. Y a veces tomamos las cosas un poco a la ligera. Pero Dios es un Dios veraz, es un Dios recto, es un Dios que aunque es misericordioso y es un Dios justo, Él también castiga, no tendrá por inocente al culpable, hermano. Llámese pastor, llámese copastor, llámese apóstol, llámese lo que quiera. Es un Dios que castigará las malas obras. Y entonces les da dirección y les dice, háblale a la peña a vista de ellos. O sea, reúna al pueblo y dile, esto es lo que Jehová va a hacer. Y la roca dará su agua y le sacarás aguas de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus bestias, a sus animales. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, tomó la autoridad, y esto es importante entender, que tenemos que tener cuidado con la autoridad que tenemos, cuidado con la vara que tenemos, hay que aprender a usarla. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, como dije antes, está acentuado aquí, oíd ahora, rebeldes, ¿no? Ahí con un tono de que ellos eran los rebeldes, y en verdad lo eran. Pero eso no justificaba a Moisés para hacer lo que hizo después de llamarle rebeldes, como en queja, ¿no? O sea, estaba haciendo la obra del Señor como en queja. ¿Os hemos de salir aguas de esta peña? ¿A quién se estaba atribuyendo él ahí la gloria? A él mismo. Como que las obras las hacía él. Y al hacer eso, lo que estaba haciendo es quitándole la gloria al Señor. ¿Cuántas veces nos valagloriamos y decimos, y te dicen, ay, qué buena obra que hacen, ¿no? Y uno se llena así como de, sí, es que somos tan buenos. Y no traspasamos esa gloria a quien se la merece. Y nos apropiamos de una gloria que no nos pertenece. Y es ahí cuando nosotros debemos de decir en humildad, no es por nuestra fuerza, es por la gracia de Dios que nos dio autoridad y gobierno para hacer las cosas en su voluntad. Y esto que veis ahora es por su gracia, no por mi fuerza. Y traspasamos la gloria al que se la merece. Entonces Moisés dice que después de que se queja contra el pueblo, yo me imagino que estaría chato ya de tanta queja, de tanto rollo, y dice, encima os haremos salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y no le habló, golpeó la peña con su vara 2 veces. Y esto es muy común entre nosotros, hermanos. Golpear a las peñas, golpear a las rocas, porque somos rocas, piedras vivas, dice el apóstol Pablo, y juntos edificamos un templo santo al Señor. Por eso somos llamados su iglesia, su templo, cada uno personal, pero todos juntos somos piedras vivas que edificamos un templo a Jehová. Aquí también se refiere obviamente a la roca eterna que es Jesucristo, porque Jesucristo fue golpeado para que seamos salvos. Pero simbólicamente hablando, cuando Él en vez de hablar, golpea por su ira, que eso es muy común entre nosotros, que llegamos y hablamos golpeado, ¿no? ¿Se entiende esa palabra aquí? Oye, hermano, me está hablando golpeado. Es porque detrás de nosotros hay todo un exceso de carga, llámese emocional o llámese natural, pero hay un exceso de carga que produce que nosotros en vez de hablar golpeemos. Y yo eso lo entiendo porque soy autoridad y a veces estoy saturado de problemas, no mis problemas, sino los problemas de otros, y lo que ocurre es que entonces en vez de hablar a la persona, golpeamos a la persona. Pero aquí el punto es que, ¿qué es lo que tenía que obedecer Moisés? Que tenía que hablar, no tenía que golpear. Entonces cuando golpea la peña 2 veces,
Sí, siguió, se cumplió lo que dijo el Señor, salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis vosotros esta congregación en la tierra que yo os he dado. O sea, hicieron algo en desobediencia a lo que Dios le había dicho y perdieron la bendición de entrar con el pueblo a la tierra prometida. Solo falta que nosotros en nuestro enojo, en nuestra propia saturación de responsabilidades, empecemos a comer y a beber con los borrachos y a golpear a los consiervos y venga el Señor a la hora que no sabemos ni esperamos y nos castigue duramente porque no nos halló dando la ración a su tiempo. Y para mí eso es muy importante, hermano. A mí la obra social es bonita, es todo lo que quiera, pero para mí lo más importante es llegar a la tierra prometida, lo que Dios ha prometido a los que le aman. Poniendo vuestros ojos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mi meta no es tener grandes cosas en remar, mi meta es llegar a la meta y llevar a todos los que pueda hacia la gloria eterna, hacia la salvación eterna. Porque Cristo murió para eso, no para darnos mejores condiciones laborales, ni un montón de historias. Que sí, que hay veces que sí, que hay mejores condiciones, pero no es el fin. El fin es la salvación de nuestras almas, llevar hijos perdidos a la eternidad. Porque ellos tenían que llevar, el propósito de ellos era guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Ese fue en su tiempo, pero la iglesia de hoy tiene tierra prometida. Y os daré cielos nuevos y tierra nueva, y no habrá llanto ni dolor. ¿Recuerdan el Apocalipsis? Cómo habla de ese reino que Dios tiene preparado a los que le aman, para los que le obedecen. Pues esa tierra prometida hay que alcanzarla. Porque si empezamos a buscar lo terrenal, entonces nos volveremos gallinas. ¿Han visto cómo comen las gallinas? Picotean, están siempre mirando para abajo. Sin embargo, Dios quiere que miremos hacia arriba. Entonces, en la eternidad es donde tenemos que poner nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vista, no en las cosas terrenales que son temporales. Yo ya tengo 52 años, voy a cumplir ahora, si no me equivoco, y digo, joder, ¿cómo ha pasado el tiempo? Y los que tienen más edad que yo miran hacia atrás y dicen, qué rápido pasa el tiempo, ya mis hijos son mayores. Y no les he enseñado nada. Y el tiempo pasa, hermano. Y no hemos atesorado donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Haceos tesoros donde ni la polilla y el orín corrompe, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque ahí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Mi tesoro es Cristo, hermano. Desde que Cristo me llamó, ya no hay vuelta de hoja, ya no puedo mirar un mejor play, un mejor zapatillo, un mejor... No. Si vienen bien y si no, pues también. Y no es fácil. No es fácil. Y el pueblo en que estaba siempre pensando en porotos, en lechuga, en tomate, y ahora nos traes al desierto, y muchos dicen, que para eso vine a remar, llevo aquí 20 años y no tengo ni una luca, y empiezan a puras quejas. Y sin embargo nunca les ha faltado nada. Cuando lo examinas con lupa, no nos ha faltado nada. Porque con sustento y abrigo estamos contentos. Así que cuidado, hermanos, cuando por esa carga excesa que tenemos golpeamos y no aprendemos a hablar a las piedras vivas, a las rocas, para que de ahí salga ese fluir, ¿verdad? Dice que ¿cómo es ese pasaje? No sé si es un proverbio que dice que la blanda respuesta quita la ira. Creo que es un proverbio, un salmo, no recuerdo bien. ¿Cómo? Esa es versión nueva, versión internacional. Y es que la mía Reina Valera 1960. La blanda respuesta quita la ira, es lo mismo. Bien, Génesis capítulo 22, versículo 15. Dice así. Génesis 22, 15 dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto
te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Miren, tenemos tantas promesas, porque esto era una promesa específica para Abraham, eso se entiende, está claro. Pero nosotros sacamos enseñanza de la obediencia en cuanto a Abraham. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Porque aquí yo veo la obediencia de Abraham, pero también veo la obediencia de su hijo, que se presentó en el altar para ser sacrificado. Yo veo el corazón de Abraham, cómo él fue capaz de desprenderse de lo que más amaba, que era el fruto de sus entrañas, su propio hijo. Por eso el pasaje dice que llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu único hijo. Entonces yo interpreto aquí que él estaba dando lo que más amaba. No era su esposa, no era su riqueza, no era su propia vida, era la vida del hijo que tanto le rogó al Señor. Y se lo dio, se lo concedió en su vejez. Imagínate cómo lo tenía que amar. Y entonces viene la voz de Dios y le dice: Abraham, ve al monte Moriah y sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo. Porque él era el que amaba, tenía otros hijos, pero no eran de lo que él amaba. Yo pregunto, hermano, ¿qué es lo que tú amas? ¿Qué es lo que tú más amas? Yo quiero que tú llevarte a un nivel de concentración y que tú digas: a ver, yo voy a examinar mi vida. ¿Qué es lo que yo más amo? ¿Estoy dispuesto a entregarlo al Señor? Porque lo que te ama muchas veces te posee. Te posee. ¿Qué es lo que tú amas? Jesús dijo: el que ama su vida, la perderá. ¿Amas tu vida más que al Señor? ¿Qué es lo que amas más que al Señor? Porque esto es un nivel de compromiso tremendo, hermano. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo, ¿por qué no te puede pedir a ti, no sé, tu propia vida? A los discípulos se los dijo: ven y sígueme, y te haré pescador de hombres. Y ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. No fueron más importantes las redes, no fueron más importantes la familia. Ellos siguieron al maestro en obediencia al llamado. Y cuando terminan su ministerio a los 3 años, encima le da otro ministerio mayor: id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos, dejando al instante todo, se fueron a predicar el evangelio. Muchos de ellos se volvieron a sus casas y siguieron con su vida común, pero ellos tenían un mandamiento del Señor, que era: id por el mundo y predicad el evangelio. Es un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Porque te confronta, hermano, que el Señor mismo te diga: haz esto y vivirás. Y no lo hacemos. Haz esto y vivirás. Y no lo hacemos. Entonces, ¿para qué venimos a decirle: Señor, Señor? Y luego no hacemos lo que Él nos dice. ¿Quieres que tu vida sea edificada sobre la roca? Pues haz como Él te dice: edifica tu casa sobre la roca. Todas las cosas que hagáis, hacerlas como para el Señor. Edifica tu casa en Cristo, como un cimiento eterno. Yo recuerdo una vez que llegué a Canarias y hablando con un chico me dijo: el trabajo, hermano, el trabajo, trabaja. Y yo le dije: mal fundamento, hermano. Porque cuando te quedes sin trabajo, ¿qué vas a hacer? Otros dicen: no, hermano, la familia es un buen fundamento. Se te muere la pareja y entras en depresión y ahí quedaste. Caíste en el alcoholismo. El dinero, hermano. Con el dinero ni un problema. Cuando te sean quitadas las riquezas, porque Dios da y Dios quita. O sea, no hay nada que sea un fundamento tan eterno como el que dijo Jesús: la roca eterna.
Yo pregunto en esta mañana, ¿sobre qué fundamentas tu vida? ¿Sobre qué? ¿Cuáles son tus ideales? ¿Cuáles son tus sueños de decir, bueno, mi vida la voy a edificar de esta manera? Voy a ser bueno, voy a trabajar y voy a hacer un sinfín de cosas, pero te olvidas de poner el fundamento principal. Muchos llegan aquí y dicen, oh, qué bonito templo, qué bonito edificio, pero no se olvidan de que está edificado sobre un cimiento. Esto está en pie porque lo que no se ve, hay unos cimientos donde el edificio se mantiene. Quítale los cimientos y el edificio cae. Por eso nuestra vida tiene que estar cimentada en Jesús de Nazaret, porque Él es inamovible. Y es una cuestión de fe, es una cuestión de mantenerse firme, sin mover, sin fluctuar, a pesar de las circunstancias. Y la falta de fe nos viene a todos, la falta de, de esperanza nos viene a todos, pero hay que mantenerse firme. Amén. Así que cuando aprendemos a entregar lo que más amamos, que yo creo que una de las cosas que más amamos es la propia vida. Nadie quiere morirse. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Pero nadie quiere morirse. ¿Quieres irte al cielo al tiro? Aprieto el gatillo, hermano. Todos queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir. ¿Me están entendiendo? Todos queremos recompensas, pero nadie quiere sacrificarse. Y para alcanzar metas hay que sacrificarse. Entonces, cuando obedecemos a Dios, sacrificando lo que más amamos, seremos benditos para otros, trayendo bendición a sus vidas. Pregunto, ¿estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos? Nuestra vida. Porque si amas tu vida, hermano, la perderás. Porque no estás dispuesto a hacerla morir. El apóstol Pablo decía, cada día muero. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Y esa vida en Cristo significaba pues una vida de renuncia continua, de no tener vida privada, de no tener propiedades, porque claro, estaba el hombre todo el día para allá, para acá, viajando y no podía cimentar su vida como lo hace cualquier persona secular. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13. Por eso digo que tenemos que aprender a obedecer a Dios, hermano. Si hemos pedido tantas cosas y a veces no queremos. Abraham, hermano, fue capaz de levantar el cuchillo. ¿Tú sabes lo que significa? ¿Tú has parado a pensar lo que es eso? Es que si tú lo piensas, ¿cómo llamarías a Abraham? Si tú ves que yo voy a levantar el cuchillo para sacrificar a mi hijo, ¿a quién llama? ¿A quién llamaría? A los loqueros. El pastor se volvió loco. Porque ya no se utiliza en esta sociedad el sacrificio, pero tú te vas, por ejemplo, a África, que tienen culturas ancestrales y que todavía viven siendo tribus y creen en los chamanes de la tribu. Esas personas todavía hacen sacrificios. Muchas tribus de África. Yo creo que hasta en Chile, te vas al sur de Chile y todavía hay tradiciones muy antiguas de las culturas antiguas, indígenas, ancestrales, que todavía practican cosas que a nuestros ojos es ya una cuestión de loco. Pero pregunto, ¿demandará el Señor todavía sacrificios de nosotros o no? Sí, hay sacrificios que hacer. Sí hay. El sacrificio vivo, santo y agradable ante el Señor es nuestro culto racional, que es nuestra propia vida todo el día en el altar, sacrificándonos por el Señor. No estoy hablando literalmente de un cuchillo, matar a alguien, no, pero simbólicamente nosotros tenemos que sacrificar vida privada, por ejemplo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Que es mi culto racional, el sacrificarme todos los días. Sí tenemos que sacrificar muchas cosas, hermano. Si Dios le pidió a Abraham a su hijo, ¿qué no nos pedirá a nosotros? ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a hacer la multiplicación del alimento, del pan y el pescado? ¿Qué hizo el chaval?
sacrificó lo que tenía. Yo tengo aquí pan y pescado. Y ahí vino el milagro. Y a veces no vemos milagros porque no estamos dispuestos a obedecer a Dios para verlo. Bien, 1 de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. ¿Hay hijos desobedientes aquí? Hay hijos desobedientes. La verdad es que sí hay. ¿Para qué vamos a hablar con historia? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Por qué antes caminábamos en esos deseos? Porque éramos ignorantes, dice el apóstol. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué tenemos que ser nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Bien, ¿cuál es la voluntad del Señor aquí? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Primeramente está diciendo: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, ceñir los lomos del entendimiento. Lo que está diciendo es que el entendimiento que nosotros tenemos, ceñirlo es apretarlo, que lo sujetemos, que actuemos con inteligencia, que entendamos que todas las cosas que hacemos, las hacemos en el Señor. Aprieta tu pensamiento y deja de vivir ya como un mundano. Eso es lo que está diciendo. Ceñid vuestros lomos del entendimiento. Sed sobrio. ¿Qué es sed sobrio? ¿Hay alcohólicos aquí? Cuando le metías, no andabas nada sobrio, andabas bien ebrio. Entonces, ¿qué hace el mundo? Nos emborracha, nos seduce, nos atrae y dice: no, sé sobrio, hermano. Que vuestro entendimiento sea sobrio, que lo ciñas, que lo apriete, que actúes con inteligencia, que tengas dominio propio, que nada te engañe. ¿Entiende? Usa el raciocinio que Dios te ha dado para pensar las cosas. No actúes sentimentalmente, ni actúes como actuó Moisés y Aarón en esa rabia, en esa ira. Muchos se van de remar porque actúan emocionalmente. Se enojan y me va, y se van. Y echan a perder todo, hermano. Y por eso tienes que usar un poco el raciocinio y decir: no, calma. Voy a pensar, voy a usar el dominio propio, voy a entender. Entonces hay muchos emocionales que funcionan así. Y luego dice: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces aquí lo que está diciendo es que aprendamos a usar la inteligencia, que tengamos dominio propio, que seamos sobrios, que no nos emborrachemos de cosas, que nada nos engañe y que confiemos en que cuando se manifieste Jesús, a su tiempo nos recompensará de nuestras obras. Eso es lo que está diciendo. Sed sobrio y espera por completo en la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? Jesucristo es la gracia. Esperad en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Por eso dice luego: como hijos obedientes. Entonces, aquí, ¿cuál es la obediencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. No conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en ignorancia. ¿Cuáles eran tus deseos antes, hermano? ¿Qué es lo que deseabas tanto que te perdiste? Como hijos obedientes, no te conformes, no seas un conformista a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cuando dice en toda, es toda tu vida. A lo mejor antes eras un sensual, de repente antes eras un ladrón, te gustaban tus pillerías, qué sé yo. Pero no, tienes que santificarte, hermano.
Tenemos que aprender a vivir conforme a la voluntad del Señor, porque es ahí cuando aprendemos obediencia, es ahí cuando agradamos al Señor. Y yo, como decía Jesús, todo lo que hago es para agradar a mi Padre. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Qué significa eso, hermano? Que todas las cosas que hagamos no tenemos que hacerlo para darle envidia al otro. Que hay algunos que de repente pueden hacer las cosas para que has visto qué bueno soy. Yo todo lo hago bien, hermano. No hagamos las cosas por eso. Las cosas hay que hacerlas porque son para el Señor. Nada hagáis por contienda, ni nada hagáis por vanagloria, ¿no? Porque la gloria es vana, hermano. A veces te ponen en un púlpito y te ponen 20 medallas, pero eso es vano, no va a ningún lado. Vanagloria. Nos gloriamos en nosotros mismos y es vano. Y todas las cosas que hagamos es para bendecir a otro, que manifestemos la humildad de decir que bueno, que por la gracia de Dios puedo hacer lo que puedo hacer. Porque al querer estar por encima de los demás, o humillamos al hermano que es de menor condición. Cuando examinamos el cuerpo, la oreja no le dice a la nariz: ¿has visto? Yo soy más bonita que tú, me adornan más que a ti. No, está ahí. Y las partes del cuerpo que son menos honrosas son las que más vestimos: las orejas, los ojos, los pies, les ponemos sus grandes zapatos. Las partes del cuerpo que son menos honrosas son las que más adornamos. Y sin embargo el pie aguanta todo el peso del cuerpo y no se queja. ¿Me están entendiendo? Por eso nada hagamos por contienda o vanagloria. Yo voy a abrir el ministerio porque voy a hacer más que aquel, para que vean que yo tengo más capacidad. No, nada que ver, hermano. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Yo creo que esto es voluntad de Dios, que no seamos vanagloriosos, que no hagamos las cosas para traer envidia a otros, sino que aprendamos de la humildad. Como dice, él era Dios y no estimó el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, como diciendo, bueno, yo soy el responsable, ¿has visto? No dijo, yo soy el hijo de Dios y aquí mando yo. Sino que tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló. ¿Cómo cuesta humillarnos, hermano? ¿Cómo cuesta humillarnos? ¿Han visto a los que llegan con los zapatos rotos y apestosos? Vienen humillados. Una ayudita, hermano. Pero ponle unos Nike. Ponle unos Nike. El ego se le levanta y ya van por ahí con el ego subido. Ya te empiezan a chisporrear los dedos. Y el ego se sube, hermano. Yo creo que vamos a tener que usar ropa más humilde, hermano, para que no se nos suba el ego. Nada de Nike, ni amarilla. Es broma. Ponte lo que quieras. Pero yo sé que alguien de aquí está aprendiendo, hermano. Alguien de aquí está aprendiendo y va a optar por obedecer a Dios. Va a ser humilde. Haciéndose obediente, dice que se hizo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando piensas así, cuando llenas tus pensamientos de... Uno quiere imitar a Jesús, hermano. Uno no quiere ir con ese ego de que va al mundo. Y ayer veía en la tele que la mujer chilena se compra, no sé si dijo 20 pares al año. 20 pares al año de zapatos. Claro, luego no me extraña que nos llamen, aló, tengo ropa para donar. Claro, 20 pares al año. O sea, todo el sueldo se compra como un par al mes por ahí. Un par y medio. Claro, luego ropa, luego camisas, no sé qué. Las mujeres son un peligro cuando van a comprar. El hombre es diferente, va, compra y se va. Bueno,
¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Creo que ese es uno de los ejemplos que debemos de aprender a poner en práctica. Humillarnos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y yo quiero aprender de Jesús, hermano. Yo quiero aprender de Él en la mansedumbre, en la templanza, el no querer estar por encima de los demás, el no hacer las cosas por vanagloria para que me vean. No necesito que mi obra sea la más bonita, no necesito eso. Yo quiero que los que estén conmigo pongan sus ojos en las cosas de arriba, y el plan que Dios tenga para tu vida, que se cumpla, y que yo sea instrumento de Dios para verte dirigido o para verte apoyado para hacer la obra de Dios. Eso sí que es lo que me agrada. Amén. Que cuando me vaya de Chile un día me puedas escribir por Facebook: pastor, gracias por aquella palabra que me sirvió y me impulsó para dejar el mundo de tinieblas y oscuridad atrás. Hoy soy un hombre de bien, hoy tengo mi familia, hoy tengo a mis hijos formados, hoy tengo ministerio y Dios está haciendo la obra en mí y los que están conmigo. Ojalá sea así. Y no que vengas como algunos que pasan con su auto lleno de horas. ¿Visto qué bien me va? Pasan por aquí a veces. Pues que te vaya bien. No te deseo ningún mal. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. Este también es muy interesante, hermano. Quiero que lo escudriñes porque es bueno. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Sencillo, ¿no? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu con E mayúscula, por el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, no de una simiente corruptible, no de semen, no de la forma tradicional en que las generaciones se hacen, no de esa forma, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Yo estoy haciendo hijos hoy aquí, hermano. Yo estoy engendrando hijos en la fe por la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que el oír la palabra de Dios produce fe, entonces cuando se produce eso y crees, entonces Dios te da la autoridad de ser llamado hijo de Dios. ¿Entiendes? Pero qué bueno que nosotros seamos esos parlantes que envían la palabra, y si la palabra hace efecto, entonces Dios te hace renacer para una esperanza viva de entre los muertos. Pero dice: habiendo purificado vuestras almas. Ahora, ¿qué es purificar? Purificar es eliminar impurezas o imperfecciones de una cosa material o inmaterial, como puede ser el alma, que está llena de residuos. Hay personas que están llenas de odio, de rencor, de celos, de envidia. Entonces esas almas tienen que ser purificadas por la palabra cuando trae sanidad. Yo he sido sanado de muchas heridas, de muchas impurezas que están en mí. Uno, cuando los joyeros agarran el oro, la plata o lo que sea, le meten el calor, le meten el fuego, y entonces sale toda la porquería para arriba, y ellos le quitan las impurezas y queda el oro fino, refinado. Cuando vienen las pruebas a nuestra vida, cuando vienen las discusiones, somos purificados para que veamos nuestras impurezas, para que veamos cómo reaccionamos, y entonces Dios quita esa impureza y somos mejores personas. Las pruebas, las discusiones vienen para ver quién realmente toma la parte de Dios y quién no, quién se humilla y quién no, quién es altanero y quién no, quién es egoísta y quién no. Y Dios purifica a su pueblo para que salga ese pueblo que Dios quiere, hermano. ¿Lo ves? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo?
habiendo purificado, habiendo limpiado, habiendo quitado todas impurezas o imperfecciones de nuestras almas por la obediencia a la verdad. Por eso cada vez que oímos la palabra de Dios, tenemos que aprender a ponerla por obra. Vas a salir de esta reunión y puede que discutas, o puede que te enojes, o puede que quieras estar por encima de otro, yo no lo sé. Pero ahí se verá si realmente Dios está haciendo la obra en ti o no. Si eres una mujer amorosa, si eres un hombre que ama y protege a sus hijos, o si realmente eres un carnal o eres un pantalla, porque hay mucha pantalla hoy en día, mucha apariencia de piedad, pero luego con sus hechos lo niega. Y nosotros los drogadictos hemos sido mentirosos, pero mentirosos. Vendíamos roles de madera. ¿Cuántos dicen amén? Y no podemos usar la mentira ya, hermano. Tenemos que usar la verdad, aunque duela. Amén. Entonces dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. El Espíritu es el que nos golpea en el corazón, en la conciencia, diciendo, no lo haga, por el amor fraternal no fingido. Así que amémonos unos a otros entrañablemente de un corazón puro, que hemos sido purificados. Porque hemos sido renacidos no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ella es la que va a permanecer. Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 9, ya terminamos 2 versículos, y dice así: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿A cuánto les disciplinó su papá? Te quitó el juguete, te dejó sin cenar. Hoy no vas a ver televisión, te vas a ir a acostar, te dio tu nalgazo y venga para la cama. Nuestros padres nos disciplinaban y les veneraban. ¿Cuántas veces nuestros padres nos corrigieron? Y bueno, en cierta manera hay una veneración, es mi papá. Y los respetamos, es mi padre, es mi madre. Hay un respeto. Aunque hayamos metido la pata, siempre hay una veneración, hay un respeto hacia ellos, porque reconocemos que ellos son nuestros padres y nos han querido dar siempre lo mejor. Y luego dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Entonces hace como una especie de ejemplo, ¿no? Si nuestros padres nos disciplinaban y luego reconocíamos que era nuestro padre o nuestra madre y los venerábamos, ¿cuánto no más al Padre de los Espíritus? ¿Por qué no obedecer mejor al Dios eterno? ¿Por qué no creer en su palabra? ¿Por qué no poner por obra lo que aprendemos de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer lo que Dios dice? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermano? Poner en práctica las obras de Dios. Tú puedes decir, bueno, yo no sé. Yo tenía un padre allá, ni sabía. Po. Pero sí, tienes un Padre eterno en los cielos que nos creó, hermano. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Hay un Padre celestial y Jesús lo enseñó. Maestro, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Vosotros pues oraréis así. Tío nuestro, ¿dijo eso? ¿Qué dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase su voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, que no nos falte. ¿No? ¿Se lo saben o no? Perdona nuestras deudas, Señor, así como yo perdono, porque a veces queremos que Dios nos perdone, pero luego tú no perdonas las ofensas de tu hermano. No, yo a ese, no estoy ni ahí. Pero dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sabes que tienes un Padre en los cielos? Al que obedece o al que desobedece. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus si viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que el Señor nos disciplina para lo que es provechoso, hermano. Tú ahora mismo estás en el ministerio Remar y esto es disciplina de Dios. Es disciplina.
No es que estés castigado, pero Dios te mete en la... Ahora creo que salió, lo vi en las noticias, que salió, no sé si cuántos soldados eran, Judith. Que ¿cuánto? 76,000 jóvenes chilenos han sido llamados a las filas para defender al país. La Judith salió corriendo y dice, voy a ver si Jonathan está, porque y buscó. No salió. Pero ¿y si es llamado a servir a la patria? ¿Y si es llamado, obedeceremos o desobedeceremos? Porque si desobedeces al llamado a servir al país, ¿qué te van a llamar? Te van a llamar desertor, y te perseguirán y te buscarán y te aplicarán el castigo. Bueno, Dios sigue llamando a los hombres al arrepentimiento. O puedes obedecer o puedes desobedecer, pero está siendo llamado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces es tu corazón el que te va a decir si te llama o no te llama, si obedece o no desobedece. Termino con Judas capítulo 5. No quiero meterte miedo, pero quiero que observes este punto que es muy importante y que debemos de entenderlo, que como decía aquí el apóstol, ceñir los lomos del entendimiento. Ajustemos nuestro entendimiento con este pasaje de Judas, que es juicio. Que es juicio. Y dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quién? A los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta palabra es tremenda, hermano. Mas quiero recordaros, dice el apóstol, hablándole a la iglesia, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quién? A los que no creyeron. Y ahora empápate, cuando tengas tiempo, léete sobre el pueblo de Israel que salió de Egipto. Dios los llamó a todos, les dijo, salgan de la esclavitud, salgan. Como Dios te está llamando hoy a que salgas de la esclavitud. Pero a algunos todavía les gusta el tomate, la lechuga, el pecadito regalón, qué sé yo, las noches de jarana. Todavía les gustan las cosas de Egipto. Y aunque salen de Egipto, Egipto todavía sigue en ellos. Y claro, cuando el Señor quiere hacer su voluntad de llevarlo a la tierra prometida, siempre hay quejas, que el Señor, ¿cómo me va a decir que no me vista así? Que por qué el Señor me dice que me ponga asado, que por qué tengo que casarme, y empiezan a inventar un montón de cuestiones, pero luego resulta que van a la iglesia a pedirle favores al Señor. Qué terrible hipocresía, hermano. ¿Quiénes son aquellos que, habiendo sido sacados de la esclavitud, luego los destruyó? Los que no creyeron. Y los que no creyeron es porque no obedecieron, hermano. Porque no obedecieron. El que cree ya ha sido salvado. Y el que no cree ya ha sido condenado porque ha rehusado, ya no quiere saber nada. Algunos no me estoy ni ahí con lo que me diga. Bueno, pues ya ellos mismos se condenan porque rehusan creer, porque Dios está ahí continuamente hablando y hablando y hablando y exhortando y dirigiendo y mostrándose, pero muchos entonces renuncian y entonces al rehusar, mira, tú tienes que pensarlo así, mira, tú piensas de que
que alguien viene con un hermoso regalo, ¿cierto? Yo tengo un regalo para ti. Mire, me preocupé tanto, sufrí tanto por conseguirlo, y llega y te trae el regalo, ¿no? Y tú miras hacia el regalo y estás ni ahí con tu regalo. Ponte de la parte del ponte de la parte del que menosprecia, del que desprecian el regalo. Que tú con mucho amor en regalo, con la poca economía que tienes, le traes unos calcetines y ya siempre traes los mismos calcetines, ¿no? Ponte en el lugar del otro, cómo se siente. Ahora piensa, de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. El regalo más precioso que pudo dar Dios fue su Hijo. ¿Qué más quieres que haga, hermano? Nos muestra el regalo más precioso de la eternidad. Mi propio Hijo lo sacrifiqué para que fueras salvo. Él pagó por el pecado, por tu condenación, porque la paga del pecado es muerte, y Él pagó para que tú no murieras. Y nosotros menospreciamos el regalo de Dios, siendo indiferentes, menospreciando la verdad. ¿Qué crees tú que nos espera, hermano? ¿Cómo crees tú que se siente Dios al rechazar el regalo de la eternidad? Pues juicio, hermano, y condenación eterna. Ay de aquel que pisoteare la sangre de su Hijo Jesucristo. Muchos dirán, montes caer sobre nosotros, porque tuvimos la oportunidad y no la aprovechamos. Y continuamente el Señor siempre mostrará lo que hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Ponte de pie y vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos. Yo quiero terminar este ciclo de que hemos abierto sobre la obediencia, porque a veces cuando escuchamos la obediencia pensamos que es obedecer al patrón. No, estamos hablando de la obediencia a Dios, hermano. Yo quiero que cierres tus ojos y que examines tu vida y llevarte a la reflexión, y que tú decidas en tu propio corazón si quieres fundar tu vida sobre la roca o no. Pero no me llaméis Señor, Señor, y luego no hacéis lo que yo os digo. No vengas a decirme Señor, Señor, y cuando te dé el consejo lo apliques a tu manera, a tu forma. Si te digo háblale a la roca, no la golpees. Si te digo haz esto, entonces vivirás. Si hay alguien aquí que nunca ha hecho la decisión de fe de recibir a Cristo como el cimiento de su vida, que me levante su mano. Yo quiero orar por ti. Bueno, hay varios, pasa aquí adelante. Yo quiero orar por ti porque quiero hacerte partícipe de esta bendición de Dios. Y si hay alguien aquí que ha entendido la palabra, cierra tus ojos y oremos por ellos, porque a partir de hoy su vida empieza con algo nuevo. Yo pido a los responsables que me ayuden, a David, a los de la alabanza, no, que están en la alabanza, pero a los hermanos.